La nube. Hoy día vamos a hacer una retroalimentación de lo que hemos visto durante estos días, esta semana, ¿cierto? Presencial. Hablamos sobre la unidad 3 que tiene que ver con la obra dramática, ¿ya? Entonces, hoy día vamos a retroalimentar, vamos a recordar las características de la tragedia y del conflicto y lo vamos a ejercitar, ¿cierto? En un texto. Y junto con eso, recordar que hasta hoy tienen para enviar la guía de Diporrey que tenía 5 décimas, por eso no he subido sus notas. No he subido sus notas a WebClass porque me faltan todavía que me envíen. Hoy día llegan, tomo apuntes, ahí los reviso rapidito y elimino la opción. Entonces ya no tiene la otra semana de hacer la guía, hasta hoy día está. La guía todavía no la reviso, como le dije a Alonso. Hoy día la reviso. Empiezo a revisar porque he estado terminando, ¿cierto?, la revisión. Las pruebas ya están revisadas, las notas sí se llegan a observar, algunos no se pueden ver. Por eso me han solicitado las notas, pero están todas las pruebas revisadas de Diporrey. Hay rojos, sí, pero tiene la opción de subir su rojo con esta guía con décima. Así que hasta hoy día tienen para hacerlo. No tienen prueba hoy día, sí hay una prueba activa de matemáticas que estaba desde ayer hasta el lunes. ¿Por qué lo digo? Para que hoy día sí terminen de hacer la guía que está en Classroom de Diporrey. Y si no la tienen, yo se las compartí con la profesora, por ejemplo, la profesora Lorena del primero A, yo les compartí la guía y se la enviaron al grupo, por aquellos que no la pueden descargar de Classroom. Y yo, como profesora jefe del primero B, también se los envié al grupo de WhatsApp, ¿ya? Así que para que ahí ustedes la pueden hacer. Esta clase es retroalimentación de la semana y se llama La tragedia y el conflicto humano. Ese es el tema. ¿Cuál es el objetivo de esta clase? Explicar el conflicto dramático de una tragedia. Entonces tenemos que saber, para poder desarrollar este objetivo, saber lo que es tragedia y saber lo que es conflicto. Entonces les pregunto, y viendo sus apuntes, me imagino que tienen su cuaderno de lenguaje ahí, ¿qué es lo que era una tragedia? Algo que es como irremediable. Algo irremediable, es un hecho irremediable, agreguémosle un poquito más palabra a la definición, es un hecho irremediable, es decir, que no tiene resolución, en este caso positivo, no se puede cambiar, ya está. Es un subgénero de los textos dramáticos, excelente Catalina. Como les dije, es uno de los subgéneros porque más adelante vamos a ver lo que es la tragicomedia y la comedia, pero lo que está basado en este caso, esta unidad de texto dramático para primero medio es la tragedia en el texto dramático. Por eso hemos estos días analizado los textos clásicos, como por ejemplo Antígonas, que vamos a ver un ejemplo ahora para ejercitar, Edipo Rey, Los Suplicantes. Entonces, para la otra clase vamos a irnos a otros tiempos, donde vamos a analizar, por ejemplo, en este caso, Romeo y Julieta. Acuérdense que van a empezar a leer el libro La casa de Bernarda Alba, que tienen que estar leyendo, y les voy a compartir el libro donde se da la tragedia, pero en otra época. Vamos a ver, por ejemplo, Bodas de Sangre, como les dije yo, y otro libro que tienen que leer después de La casa de Bernarda Alba, Los invasores, que ya es más contemporáneo, pero de igual forma se toma este tema voy a volver, como dice Catalina, se va a tocar el tema de la tragedia. Entonces estamos viendo el concepto de esta tragedia, de estos hechos irremediables que le van a suceder a los personajes en diferentes historias que vamos a conocer a lo largo del tiempo en la literatura. Partimos con los clásicos. También es una tragedia este libro que tenemos que leer, sí, y es un libro bien interesante, como les dije yo, que habla sobre una familia de puras mujeres, donde la mamá, ¿cierto?, es matriarca, es decir, ella es mamá y padre de estas hijas solteronas, ¿cierto?, que están dispuestas a casarse, pero en el pueblo que viven no hay tantos hombres y llega alguien bien especial que las va a hacer revolucionar y
donde se va a tener ahí el pensamiento tradicional que había antiguamente de la soltería, del matrimonio y de las decepciones de amor, y etcétera. Por ahí va el texto que tienen que leer La casa de Bernarda Alba, y es súper cortito, parecido a Edipo Rey, no es un texto extenso. ¿Ya? Ahí contesté tu respuesta, Alonso. Entonces la tragedia es un hecho irremediable, ¿cierto? Fatídico, en este caso inesperado, pero según los griegos estaba dictaminado con el destino de los seres humanos, ¿cierto? ¿Y qué es lo que era el conflicto? Es el eje central de todo el texto dramático. Muy bien, Mayra, es el eje central de todo texto dramático, es el suceso donde hay una lucha entre personajes, no que peleen, a lo mejor en una guerra épica como la de Troya o la de Tebas, cuando estaba el, ¿cierto? Y en este caso es un conflicto que se puede dar entre personajes o entre fuerzas humanas. ¿A qué me refiero con la fuerza? Al destino, al amor, etc. ¿Ya? Entonces, eso era el conflicto, el eje central. No puede haber un texto dramático si no tiene conflicto. Ya sea un conflicto que termine con un final feliz, un final triste, pero como estamos hablando de las tragedias, es un hecho fatídico, por lo tanto todos nuestros finales en las tragedias griegas, dramáticas o tragedias no tanto griegas, sino que las modernas que vamos a conocer, los finales no son felices, ya, son tristes o fatídicos. Apuntes. Vamos a tener que saber esto ya, explicar sobre el concepto de tragedia y cómo incide esto también en la estructura del texto dramático. Entonces, ¿qué hay que aprenderse? Y estos apuntes son muy necesarios de tener ahí a mano cada vez que vamos avanzando. Por ejemplo, la otra semana vamos a ver otros conceptos de obra dramática, a lo mejor el ejemplo de elementos específicos, y lo vamos a ir reforzando con otras obras trágicas, más modernas, y por lo tanto necesito que ustedes vayan a la par con estos apuntes, que lo vayan integrando, que puedan ahí anotarlo, ¿cierto?, para no volver a decirlo 1000 veces, ¿ya? Como dice ahí, la tragedia tiene un origen religioso por culto al dios Dionisio. ¿Por qué? Porque la tragedia surge en la época clásica, cuando se quiso difundir el teatro. ¿Ya? Y acuérdense que las manifestaciones presenciales entre personajes que nos contaban historias a través de un vestuario, de una escenografía, las primeras exposiciones eran frente a este dios Dionisio, el dios del vino, el de la celebración, el que podía vivir y experimentar todas las sensaciones humanas. Entonces surge la tragedia aquí. Tiene finalidad educativa y la de producir catarsis. ¿Qué era la catarsis? En sus espectadores. En simples palabras, ¿qué era la catarsis? Por ahí está escrito en sus cuadernos. El desenlace, como terminaba, va por ahí. Está en el desenlace, por ahí en la catarsis, pero va enfrentado al efecto que nos producen los acontecimientos. Cuando vean la palabra catarsis, acuérdense cuando vean una película de terror y cuando yo no quiero ver porque viene alguien terrorífico y produce y suena un ruido o aparece la imagen de este espectro que me produce miedo y yo me asusto, esa es la catarsis, la sensación o el sentimiento corporal o en este caso psicológico que me produce la visión de una acción. Cuando yo estoy en el teatro, yo imagino que más de una vez han ido al teatro, han presenciado una obra, ¿cierto?, donde muchas veces el personaje habla fuerte y está en una lucha o se va a morir y yo siento ese sentimiento y lo vivo porque lo estoy visualizando o leyendo un libro muy interesante, me gusta el personaje y estoy llorando con esta historia quizás romántica. Eso es la catarsis, cómo nosotros sentimos las historias, tanto representadas visualmente como en la lectura. Se reflejan, y también la tragedia, dice que se refleja en esas historias la vida misma del ser humano y la muerte. Por eso se dice que lo más irremediable del ser humano es la muerte.
Todavía no existe la avanzada ciencia o el avanzado conocimiento de que los seres humanos podemos ser inmortales y nunca morir. Existen libros, por ejemplo, un libro bien especial que habla sobre la muerte. ¿Lo han visto alguna película? ¿Han escuchado? ¿Sí, no? Chiquillos, ¿quién es Frankenstein? ¿Quién es ese personaje? ¿Qué hace? ¿O nunca lo han escuchado? ¿Nunca han visto una película de terror donde aparezca este personaje? Frankenstein era de un libro, ¿no? Sí, Pero algo que me acuerdo, creo que el doctor era Frankenstein, la claro, criatura tenía otro nombre, no me acuerdo. claro. Yo me acuerdo que producía miedo cuando yo lo vi la película. Claro, muy bien, Sebastián. Frankenstein es un doctor que crea una criatura monstruosa donde en este caso osa sobre la misma medicina, y esto sucedía a lo largo del Renacimiento, un poquito romántico también, donde en este caso osa de la misma medicina y intenta decir que la medicina puede encontrar un método de inmortalidad para la gente que muere. Entonces crea este monstruo que crea a partir de distintos órganos de distintos muertos, ¿cierto? Profana ciertas tumbas, y este doctor un poquito sádico y un poquito, en este caso, desquiciado, crea este personaje para poder demostrar a la sociedad que la ciencia, si algún día, como les digo yo, no sé, de si 20, 30 años más, vamos a poder, cierto, ser inmortal. Pero si nosotros vemos cómo nosotros en la ciencia ha avanzado, que ahora, por ejemplo, este virus se ha podido detener con un avance de medicina que es esta vacuna. Entonces, toda esta idea de la tragedia y de la muerte, más adelante se han creado y han sido parte de visiones de otros autores, otros escritores de otras épocas que han tomado este conocimiento. Dentro del texto dramático, va a tener un propósito comunicativo y esto es contarnos la historia a través de los personajes. ¿Quién nos cuenta la historia dentro de un texto dramático? Los personajes. Profesora, ¿el texto dramático tiene narrador? No, solamente se cuenta de manera directa las historias a través del personaje. En una obra dramática se presenta un conflicto. En una obra teatral se representa el conflicto. Vamos a ver entonces de aquí en adelante que cuando el texto dramático está ahí, el texto escrito, se va a llamar obra dramática, y si está representada en un teatro, y que se llama obra teatral, es la representación de un conflicto a través de personajes como actores, vestuarios, puesta en escena, etc. Dentro de la estructura del texto dramático, decimos que su principal característica visual, y yo me voy a dar cuenta que es un texto dramático porque está escrito solamente en diálogo. Lo mismo pasó con Edipo Rey. Edipo Rey no tenía la misma escritura que El guardián entre el centeno. El guardián entre el centeno es un texto narrativo que está escrito en prosa. Puede haber intervenciones de diálogo, pero no prevalece el 100% como ocurre en el texto dramático. ¿Cuál es la estructura del texto dramático? Hay una situación inicial, luego se va desarrollando un conflicto, ¿cierto? Y llega a un clímax, a un punto máximo, donde es como casi los finales de teleserie, donde ocurre el principal conflicto que termina en un desenlace. ¿Y cuáles van a ser todos nuestros desenlaces de todas las historias que yo les voy a mostrar? Fatídicos, porque van a ser tragedias. ¿Cuáles son los recursos que utiliza el texto dramático para mostrarse a ustedes como lectores que es un texto dramático? Da cuenta de la virtualidad teatral, es decir, todo texto dramático está escrito para ser representado en una obra teatral.
profesora, todos los textos dramáticos creados en la literatura en todos los tiempos, sea clásico, moderno, contemporáneo, ¿todos fueron llevados al teatro? No, pero todos están en potencia en su escritura de ser representados. Algunos quedaron ahí en algún archivero lleno de polvo y nunca se quiso representar, pero algunos que sí fueron preponderantes, como Edipo Rey, que nosotros podemos ver la obra teatral, podemos ver Romeo y Julieta, que ha trascendido de una obra teatral hasta una película. ¿Ya? Y Edipo Rey parece que sí está en la película, entonces de Edipo Rey, imagínense, de un texto que hizo Sófocles, trascendió a una obra teatral que se vio mucho tiempo después, y ahora con el siglo XXI se hizo una película. Entonces todos los textos dramáticos están escritos para ser representados. ¿Y cómo se llama eso, profesora? Virtualidad teatral. Entonces cuando yo más adelante hable sobre este concepto, virtualidad teatral, es porque la profesora me está diciendo que ese texto está escrito para ser representado. Ana Frank, ¿es un texto dramático o narrativo? Narrativo, Catalina, narrativo. Pero los textos narrativos también han sido llevados a las películas, ¿ya? Pero principalmente eso es una opción, eso se llama interdiscursividad en los textos narrativos que han llevado a hacer películas. Es la intención que se ha transformado después de un libro narrativo a hacer una película. Pero como estamos en el texto dramático todos los dramaturgos hablan de la virtualidad de su escrito. Virtualidad teatral, es decir, que sus escritos están algún día escritos para ser representados. ¿Se entiende lo que es virtualidad teatral o no? Por favor, aquí me voy a detener para decir que está claro o no y sigo avanzando. Entonces, ¿queda claro lo que es virtualidad teatral? Chiquillos. Agustín, Agustín, ¿estás por ahí o no? ¿O estás callado? Agustín, ¿no? Y al tiro. ¿Qué? Agustín, ¿me escuchas? Sí. ¿Qué es lo que era virtualidad teatral? No me acuerdo mucho. Ya, de nuevo. Virtualidad teatral era que un texto dramático que está escrito en diálogos, todo dramaturgo escribe un texto dramático, porque así se llaman los autores de un texto dramático dramaturgo, porque de un narrativo se llama autor y de un poema se llama poeta. Todos los que escriben un texto dramático, que sean dramaturgos, que lo escriben en un papel, lo escriben con la intención de ser representados en una obra de teatro, y eso se llama virtualidad teatral, ¿ya? Se los voy a seguir recordando y que no se lo olviden. Presten atención entonces. Después dijimos que lo más importante del texto dramático es el conflicto. No puede haber ningún texto dramático si no hay conflicto, ¿ya? Y el conflicto es la lucha de dos fuerzas o dos personajes que contraponen su ideología, porque si piensan igual, nunca van a entrar en conflicto. Si piensan diferente, sí lo van a hacer. Alguien tiene el audio activado, que puede de ahí darse cuenta. ¿Quién tiene el audio? Ya. Entonces, para que haya un conflicto, tiene que haber una diferencia de pensamiento. Yo les preguntaba, y si nosotros nos damos cuenta, ¿quién eran los personajes o fuerzas que estaban en conflicto en Edipo Rey? ¿Eran personaje con una fuerza, o personaje con personaje, o fuerza con fuerza? Ya. Catalina me dice que es un personaje con una fuerza, Edipo contra el destino. Y no era Edipo contra Layo, podría haber sido porque lo mató, pero en algún episodio, pero el conflicto general y preponderante que existe en Edipo Rey es Edipo contra una fuerza, un personaje contra una fuerza, Edipo contra el destino trágico. Muy bien, Canela, Matías por ahí y Catalina. Todo entonces, cuando nosotros analizamos el conflicto, analizamos quién es el protagonista y quién es el antagonista. En este caso, protagonista era Edipo y el antagonista era este destino trágico.
Protagonista es el personaje principal en torno al cual se desarrolla la obra, representa una fuerza en conflicto y es el principal. De él se trata la historia, indiferente que tengamos otros personajes como Yocasta, ¿cierto? En este caso Layo, Creonte, Tiresia. Ellos son personajes secundarios, pero la historia es de Edipo. Entonces ese es el protagonista. Y el antagonista es el destino. Es decir, esta fuerza que representa el conflicto con el personaje y el protagonista principal. Ya. Estos tipos de conflictos que vamos a conversar hoy día los vamos a ir desarrollando en toda la semana que se viene, ¿ya? Porque al principio uno con tanta información no se lograba tanto, pero si uno lo va diciendo miles de veces, se van a recordar. Existen tipos de conflictos y ustedes van a tener que saberlo reconocer en las historias que vamos a contar de lunes en adelante. Se me cambió. El primer conflicto, tipo de conflicto, es el interno, donde el personaje duda de sí mismo, de sus acciones, de su identidad. Vamos a ver que hay una tragedia parecida así, por ejemplo, La vida es sueño, de Calderón de la Barca, cuando este personaje Segismundo, este príncipe que ha sido encerrado en una torre porque su padre, antes de nacer, él ha consultado el oráculo y le ha dicho que su hijo, tarde o temprano, lo iba a derrotar en una batalla, parecido a la historia de Edipo Rey. Pero, entonces el papá, en este caso el rey, no quiso que su hijo algún día cuando creciese lo destronara, por lo tanto lo encierra en una torre y vive su vida, la mayor parte de su vida encerrado en una torre. Entonces, ahí existe una reflexión, parte del libro, el personaje habla consigo mismo, se cuestiona sobre su existencia, por qué está encerrado ahí, la vida que está viviendo es un sueño, es una ilusión, es la propia realidad, y cuando los personajes hablan consigo mismo y como están en conflicto consigo mismo, parecida también a la obra de William Shakespeare que se llama Hamlet, es un conflicto interno. ¿Cuándo existe un conflicto de relación? Cuando se enfrentan dos personajes, en este caso dos antagonistas, en este caso Edipo Rey. Edipo contra el destino, ¿ya? En este caso podría ser, o podría ser en este caso, si luchamos, vamos a una historia como por ejemplo en este caso Aquiles lucha contra los troyanos. Ahí hay un conflicto por acción, donde dos personajes se luchan. O por otro, hay un conflicto social. Enfrenta a uno o más personajes contra una organización. Un personaje no se enfrenta a un personaje solamente, sino que a varias personas. Y eso ocurre en este caso, en varios de los textos dramáticos, donde vamos a ver historias, por ejemplo, como Romeo y Julieta, que van a haber conflictos donde un personaje como Romeo se enfrenta a toda la familia de Julieta para poder vivir este amor platónico. ¿Y qué clase de conflicto sería Alicia en el País de la Maravilla? Excelente pregunta, Matías. Ya. Alicia cae en este orificio y pasa a este mundo maravilloso, ¿ya? Y si nosotros le decimos que tiene que luchar contra este monstruo que ataca el país donde está el País de la Maravilla, ahí podemos ver que lucha con un monstruo. Por lo tanto, el conflicto sería de relación entre Alicia contra el monstruo de Alicia en el País de la Maravilla. Pero si nosotros interpretamos más profundamente como lo hicimos en Edipo y dijimos que no era un conflicto entre Layo y Edipo, sino que entre Edipo y el destino, los que conocen la historia de Alicia en el País de las Maravillas, ¿con quién pelea realmente Alicia? ¿Con el monstruo o con otra cosa? ¿Qué me podías responder, Matías? ¿Con quién crees? Francamente no lo sé. ¿Sabes? Te respondo, Alicia lucha contra la sociedad en que vive.
¿Por qué? Porque Alicia, ella escapa de la época en que vivía, que era el Renacimiento, y que ella estaba privada de, en este caso, de poder ejercer la misma profesión que tenía su padre, que era un comerciante que tenía navíos y que solamente era un hombre que lo podía hacer y que la mujer solamente debía ser en ese tiempo compañía, debía tener un esposo y seguir con la tradición femenina de tener hijos y tener una casa acomodada cuando llegue el marido. Entonces, el personaje de Alicia en el País de la Maravilla, ella no quiere ser así y por lo tanto se le establece un matrimonio del cual ella no quiere aceptar, por lo tanto se escapa de esta realidad y huye a este País de las Maravillas, donde al principio de la historia ella es súper sumisa, pero está ahí en potencia, esta mujer que quiere dar su opinión en esta sociedad que era un poquito ahí, en este caso restringida para ella, cae en este mundo, lucha contra los monstruos, conoce a personajes que le ayudan a transformarse y cuando logra salir de esto es un personaje totalmente diferente. Su personalidad e identidad cambia y pasa de ser una mujer sumisa que en ese momento se podía dar a una mujer que pudo confrontar la sociedad en la que estaba. Entonces es, en este caso, un tipo de conflicto de situación, como existe abajo, Alicia contra la sociedad, o sea, es social, Alicia contra la sociedad, ¿ya? Eso es Alicia en el País de la Maravilla, no es este mundo irreal, no es con la reina que me decía por ahí Samantha, sino que con la sociedad que estaba impuesta ahí. Como que le dejó hartos traumas a Alicia. Es maravilloso ese libro, Javiera. Qué bonito. Ya. Tenemos también un conflicto cósmico, el hombre contra la fuerza superior, contra un demonio. ¿Conocen historias que luchen así? Yo sé que los chiquillos sí conocen historias donde el hombre lucha con algún dios. Películas que se hayan demostrado. Pensemos. Ya, Nicolás, sí, me imagino que viste la película. Como Perseo lucha contra el dios que en ese caso su padre que era Zeus y que él quería que se implantase, ¿cierto? Ahí y evitar también la muerte del pueblo de Argos, ¿ya? Por lo tanto, Perseo, este semidios, hijo de Zeus y madre de una princesa, ¿cierto? Lucha contra este dios, los dioses griegos, ¿cierto? El llamado de Cthulhu también se lucha el hombre contra un demonio, que es el Cthulhu, ¿cierto? Ahí también existe una historia. Y tenemos otro conflicto de la situación, que es el hombre versus la naturaleza o el accidente. Y aquí podemos ver un ejemplo, si nosotros pensamos contra la naturaleza, ahí tenemos, por ejemplo, el arca de Noé, ¿cierto? A pesar de ser una historia bíblica, ahí las personas que quedaron fuera del arca lucharon contra la naturaleza, porque ¿cuál era en ese momento el fenómeno? Un diluvio, ya para ser más explícito, para que lo puedan entender. Entonces el hombre está frente al accidente de la naturaleza. O vamos a ver libros más realistas donde el hombre, ¿cierto? Hay historias narrativas o historias dramáticas también que hablan sobre cómo el hombre está en conflicto, pero la naturaleza, cómo hay fenómenos que destruyen su hábitat, etc. Ya. Entonces, ustedes saben que sería cuando alguien pierde a alguien por accidente, pero ahí lo que yo estoy hablando, Catalina, sería frente a un natural o accidente, claro. Claro, en un accidente también, claro, naturaleza me basé solamente en eso, y en accidente también puede ser en algo trágico. Muy bien. Entonces, cuando nosotros decimos que un libro dramático, como vemos aquí El Mercader de Venecia, otro libro de William Shakespeare, donde habla sobre la avaricia de la época renacentista, cuando los hombres, ¿cierto?, solamente pensaban en el comercio, en el dinero, en quien tenía más dinero, ¿cierto? Esta obra fue escrita por William Shakespeare
para ser representada en una obra teatral. Y eso se llama, para nuevamente recordarle, virtualidad teatral. Y cuando en este caso una historia ha sido representada, también se llama montaje. ¿Ya? Eso es virtualidad teatral. Un libro para ser representado. Fíjense ahí los personajes cómo lo caracterizan con el vestuario, el escenario, la tonalidad de la voz, cómo se expresan, cómo se desenvuelven en la historia, porque no muchas veces muestran el libro tal cual, sino que solamente muestran algunos capítulos, etc. Y esto que les voy a mostrar, lo tienen que ir aprendiendo. Acuérdense que solamente quiero que me escuchen, porque estos apuntes se los voy a dejar en clase. Entonces, cuando nosotros tenemos un texto escrito, que es un texto dramático, ha sido escrito y en potencia para ser representado en una obra o en un teatro, pónganselo así. Un libro escrito dramático para ser representado en un teatro. Cuando el texto dramático está escrito, se va a llamar en este caso obra dramática, y cuando está en un teatro representado se va a llamar obra teatral. Entonces, cuando yo hablo de la obra teatral, no estoy hablando del texto escrito, sino que estoy hablando de un teatro con personajes, con escenografía y vestuario. Cuando estoy hablando de obra dramática, estoy hablando del texto. El texto dramático es una creación ficticia. ¿Qué es ficticio? ¿Qué es ficticio? Que no es real. Que no es real, que es inventado, que es imaginario. Espérenme, que me se separó. Es una creación ficticia de un escritor. ¿Y quién escribe un texto dramático? ¿Cómo se llama? ¿El dramaturgo? Dramaturgo. Ahora nos vamos al teatro. Vámonos aquí. Voy a buscar de estos láser para que ustedes vean lo que estoy leyendo. Aquí, marcador resaltador. Ya. Entonces, quien escribe una obra dramática se llama dramaturgo, y el texto dramático en una obra teatral es una puesta en escena con una visión de un director teatral. Entonces, ¿quién escribe una obra teatral? Un director teatral. ¿Y quién escribe un texto dramático? El dramaturgo. La obra dramática es lo escrito, y la obra teatral o representación teatral es lo oral, es lo expuesto, es lo visual. Le puede poner música, lo que usted quiera, para que nosotros tengamos catarsis y nos sorprendamos por la historia. ¿Cuál es el receptor de la obra dramática? El lector, todos ustedes que van a leer La Casa de Bernarda Alba. ¿Y quiénes son los receptores de la obra teatral? El espectador, los que compran la entrada para estar ahí. O a veces es gratuito, pero son los que están ahí presencial. En este caso, la representación de la historia, como yo me la imagino, tiene que ver con la imaginación del lector si está leyendo el texto escrito. ¿Y cómo yo puedo apreciar la historia como espectador en una obra teatral? A través de los personajes y del escenario. Yo me imagino, por ejemplo, si yo veo unas construcciones griegas y veo personajes con toga, con estos ¿cómo se llama? Vestuarios blancos, me imagino que no estoy en la edad contemporánea, sino que estoy en la época clásica, quizás griega o romana, depende. Entonces, nuestro imaginario de las historias en la obra, en el texto escrito, es a través del lector, de las palabras, del espacio, del tiempo. Y si es una obra representada, lo vamos a poder ambientar con el escenario, con los personajes, etc. ¿Quién nos cuenta la historia en una obra dramática? Los personajes. ¿Y quiénes nos cuentan en una obra teatral? Los actores. Vamos entonces. ¿Se acuerdan que en la semana, y aquellos que no fueron presencial, les voy a contar igual, vimos una historia visual que era la historia de Antígonas? ¿Se acuerdan por ahí
o alguien que no fue presencial, pero sí lo sabe por conocimiento cultural, ¿saben quién es Antígona? ¿O no saben? ¿Quién era Antígona? La hija de Dios. La hija de Edipo. Muy bien, Nicolás. La hija de Edipo. Y Antígonas es un personaje muy importante porque es una mujer que lucha porque su hermano, en este caso Polínices, sea enterrado y que le den una santa sepultura, por ejemplo, podemos decir, a pesar de que él, cierto, haya ha conspirado con el reino de Creonte, que fue el que quedó luego de que Edipo se exilió. Por lo tanto, Creonte no quiere que Antígona, en este caso, entierra a su hermano Polínice porque está faltando ante la ley social. Y ella está protegiendo la ley de los dioses, que era que todos los hombres se tienen que dar una sepultura. Entonces, si miramos la imagen, ¿qué están haciendo los soldados en esta escena? ¿Qué están haciendo los soldados? ¿Me pueden decir ahí? ¿Qué creen que están haciendo? Estos soldados mandados ¿por quién? Entonces, por aquí me dicen, están tomando aquí detenida, en este caso, palabras que usa aquí el compañero de ustedes, están impidiendo que Antígona, ¿cierto? Como les dije recién, que es parte de la respuesta de la pregunta 2, de qué se tratará esta historia, ella está intentando dándole sepultura a su hermano Polínice, que fue a la guerra, donde era a través de Creonte, ¿cierto? Pero él quizás cometió un acto, en este caso en contra de su propia patria, y fue castigado por el rey diciendo que se lo comieran los cuervos y que no tuviera en este caso una sepultura. Pero su hermana se apiadó, ella con el conocimiento religioso en el que vivía en ese tiempo, quiso a escondidas del rey Creonte darle sepultura, y por eso ellos, mandados por Creonte, lo están deteniendo. ¿Qué fue la regla que rompió Antígonas? La ley social, y que ya pasa después de los griegos a ser romanos, la traición de un soldado, porque podemos ver que Polínice, el hermano de Antígona, era un soldado que fue a la guerra, ya, de las conquistas de Tebas, con otros territorios en ese tiempo. Se insinúa ahí, pero no se dice claro en la obra de Antígonas que él traicionó la patria. Y por lo tanto, como al traicionar la patria, en la guerra murió Polínice y se trajo su cuerpo a Tebas, en este caso donde estaba Creonte, ¿cierto? Y ahí estaba viviendo también su hermano con Antígona. Entonces, Antígona ve que su hermano llegó muerto y que cuando llegó Creonte le dijo que le contaron, me imagino, a los soldados que había corrompido, había traicionado en algún momento la ley de su propio rey Creonte. Por lo tanto, Creonte, enojado, decide que no sea sepultado y que sea comido por los cuervos, los carroñeros. Entonces, Antígona, una mujer de, en este caso, filosofía y con una ideología, en este caso creyente de los dioses, es decir, la ley religiosa, que decía a los dioses que todos debían ser, en este caso, enterrados. Entonces, lo que quería, respondiendo a la pregunta de Alonso, ¿cuál fue la regla que rompió? Ella sí le dio sepultura a su hermano, entonces rompió la regla social que Creonte había dado en su pueblo, que los traicioneros no debían tener una sepultura. ¿Ya? Entonces, vamos a leer este extracto de textos de Antígona y vamos a encontrar la pregunta que dice aquí. ¿Cuál es el conflicto dramático del fragmento de esta tragedia que se está contando en este pequeño extracto leído? Vamos a leer. Antígona,
Dice, Creonte ha acordado otorgar los honores de la sepultura a uno de nuestros hermanos y en cambio se rehúsa al otro. Acuérdense que fueron 2 hermanos que fueron a la guerra y uno de ellos era Polínice, el traidor, y a ese no le pidieron dar de sepultura, al otro hermano de Antígona sí. A Teocles, según parece, lo han mandado a enterrar de modo que sea honrado entre los muertos bajo tierra. Ese es el hermano que sí le dieron sepultura, Teocles. Pero respecto del cuerpo del infortunado Polínice, también se dice que ha hecho pública una orden para que todos los tebanos en la que prohíbe darle sepultura y que se le llore. Hay que dejarlo sin lágrimas e insepulto, es decir, sin sepultura, para que sea fácil presa de las aves, estas aves carroñeras, siempre en busca de alimento. He aquí lo que el excelente Creonte ha mandado pregonar por ti y por mí, sí, por mí misma, y que va a venir aquí para anunciarlo claramente a quien lo ignore, y que no considerará la cosa más baladí, en este caso más terrorífica, pues cualquiera que infrinja su orden, y ahí puedo responder, Alonso, a tu respuesta, morirá lapidado por el pueblo. Esto es lo que yo tenía que comunicarte, le dice Antígona, ¿cierto? A su hermana, pronto vas a tener que demostrar si has nacido de sangre generosa o si no eres más que un cobarde que desmiente la nobleza de tus padres. Hay una conversación entonces aquí de Antígona con la hermana donde le cuenta la situación de sus hermanos, que uno recibe una sana sepultura, el otro no, una santa sepultura, y que en este caso es la ley que impone el pueblo de Creonte. Vamos a responder. Para eso vamos a usar una estrategia. ¿Qué tipo de historia es esta? ¿Qué tipo de historia de este texto dramático es? Y es el tema que estamos viendo, chiquillos. Es una Tragedia. tragedia. En este caso nos encontramos ante una tragedia clásica. Fíjense a su lado derecho cómo yo voy respondiendo la pregunta, ¿cuál es el conflicto dramático de este fragmento? Y para eso, para contestar esa pregunta, hay que ir diciendo primero que es una tragedia. ¿Quién es el protagonista de este fragmento? ¿Quién cuenta la historia? Dígalo. Si lo estaba diciendo bien. Antígona, ¿no? Antígona. Antígona es el protagonista, puesto que los acontecimientos se basan en ella. 3. ¿Cuáles son las pistas que nos dicen que hay un conflicto? ¿Qué partes del texto me dice que hay un conflicto? Vamos a usar otro color. Donde dice, ¿qué podríamos decir que podemos leer que haya hoy un conflicto? Podemos decir acá, Creonte ha acordado que a uno se le entierra y se rehúsa a los otros. Un cuerpo del infortunado Polínice, es decir, imagínate, es un infortunado porque no se le va a dar una ley natural como quiere hacer Antígona. Otra de las palabras que hay 2 personas en disputa, muy bien, en este caso sería Creonte, pero en simple vista con Antígonas. Antígona va a representar la ley de los dioses y Creonte representa la lucha de la ley social de un pueblo. Entonces, vamos respondiendo a esto. ¿Cuáles son las pistas respecto al conflicto? En este caso, el propósito meta de este texto de la protagonista es enterrar a su hermano y se lo comenta a su hermana y no lo niega cuando le pregunta al rey. Entonces, ¿cuál es el conflicto de este fragmento? El conflicto dramático de este fragmento es la lucha de Antígona por darle sepultura a Polínice y se enfrenta a Creonte, el rey que prohibió esta situación. Para terminar esta clase, ya, vamos a responder. Y necesito que respondan estas preguntas para que nunca se les olvide. ¿Qué importancia le daban los griegos al concepto de tragedia? ¿Por qué a los griegos les gustaban las tragedias? ¿Qué historias daban ahí? ¿O qué le daban importancia a qué?
¿Por qué las tragedias son importantes para los griegos? Porque terminan reflejando lo que ellos consideran la realidad. Ya. ¿Y cómo sabían lo que les iba a pasar? ¿A través de qué? Los oráculos. Los oráculos. Y ellos le daban mucha importancia a los oráculos y al uso del destino, por eso estas historias trágicas se basaban en estos oráculos, por eso ellos les cantaban las tragedias, cómo el hombre luchaba contra estos oráculos, por eso gran parte de sus escritos eran tragedias. Y por último, para terminar, ¿por qué el conflicto es lo más importante de una obra dramática? ¿A quién se le ocurre? ¿Por qué el conflicto es lo más importante de una obra dramática? Cri, ¿qué piensan ustedes? Porque es lo que básicamente permite el desarrollo de la historia. Muy bien, Dramática. muy bien, excelente. Y me dicen por acá, porque sin conflicto no deja de ser dramático. Vámonos por la palabra, obra dramática, el texto dramático, el drama tiene que ver con el conflicto. Entonces no puede haber un texto dramático si no hay conflicto. Sin conflicto no hay obra dramática. Eso, chiquillos, dejar de compartir. La próxima semana, como ya tenemos poquitos de conocimiento, quiero que descarguen estos apuntes para que los tengan en mano durante la próxima semana. Para los alumnos que vienen de manera voluntaria presencial, vamos a trabajar una guía dramática y aquellos que se quedan en la casa pueden visualizar los videos y les voy a dejar la guía para que la tengan y lo vamos a retroalimentar durante la semana de manera presencial y el viernes vamos a seguir haciendo estas retroalimentaciones, ¿ya? Que tengan un excelente fin de semana y hasta hoy día, la guía de 5 décimas de Diporrey. Cuídense, que estén bien. Chao, Chao, chao. profe, por su clase. Buen Chao, fin. chao.